Alfredo, ¿cómo ¿Qué andamos? tal, Ricardo? Qué semana, ¿no? Qué semanita, Qué papá. semana. Ah, Bueno, no podemos no hablar de lo que está en todos los medios. Vuelvo a decir, nosotros salimos a la noche, seguramente a la noche va a haber cerrado ya el mercado, pero bueno, el dólar estuvo cerca de 500, me estoy refiriendo al blue. También subieron los otros dólares, lo que se llaman dólares financieros, que son el contado con liquidación y el dólar MEP, digamos. sí. Y el presidente, que anunció que no va a intentar la reelección, ha imputado, como es una costumbre, me parece, del presidente, a ciertas conspiraciones de la oposición, esta volatilidad que hay en el mercado cambiario, ¿no? Bueno, en realidad lo que dijo el presidente, dijo la derecha siempre hace esto, lo ha hecho siempre en nuestra historia. La verdad es que yo lo veía y digo, en cualquier momento va a decir, y siempre nos han ganado. Lo vi con poco espíritu de continuar, digamos, decidiendo cosas. Y como he leído en algún periódico, en realidad ya definitivamente la figura de Massa lo ha desplazado un poco al presidente de ser el centro, digamos, del gobierno. Inclusive la economía lo ha puesto a Massa. Y ahora la economía lo pone en el centro de la escena, pero lo pone cuestionado, ¿no? Sí, en sí, esa placa que tenemos ahí, sí. cuando decía vamos a tener un mes de inflación en abril, aspiramos a que sea 3, en realidad la discusión hoy es si va a ser de un dígito la inflación de abril, ¿no? Bueno, si bien es cierto, vos decís permanentemente de que la inflación son varios componentes, sí. La emisión monetaria que están realizando en este momento tiene de Sin alguna lugar a manera un dudas. factor fundamental, ¿no? Sí, digamos, este problema tiene un conjunto de causas, ¿no? Sí. Algunas causas tienen que ver con cuestiones fiscales, cuestiones monetarias que están asociadas a los fiscales. El tema cambiario también influye, porque cuando el dólar que utilizan las empresas para sacar dólares del país o para tomar cobertura y compran dólares a través del dólar MEP, bueno, cuando eso sube, bueno, el empresario piensa, ¿cuál es el dólar de reposición que voy a tener que tomar en cuenta? Y el dólar oficial no lo va a tomar en cuenta, por más que sea un importador. Digamos que yo creo que hasta en este último fenómeno que hemos tenido, y que todavía al momento en que estamos grabando sigue habiendo mucha volatilidad en el tipo de cambio, me parece que hay hasta cierta dosis de mala praxis del Banco Central. Porque por más que el Banco Central tiene restricciones a operar de acuerdo con el Fondo Monetario, hacer algún tipo de operaciones, pero puede intervenir, de hecho ayer lo hizo al mediodía, vendiendo algunos bonos. Y aquella estrategia que generó tanto debate, que nosotros la comentamos y la analizamos acá, de que el Estado, el sector público, en particular el ANSES, que es quien más tiene, vendiera los bonos, esa intervención con bonos, que tenía como sentido que el ministerio quería tener un instrumento más, a uno le parezca bien o mal vender los bonos, un instrumento más para poder controlar de alguna manera, aunque sea por vía indirecta, la evolución de los tipos de cambio financiero, es decir, del MEP y del contado con liqui. Y da la impresión que se pasaron 2 o 3 días y el central ni subió la tasa, ni tomó una decisión de ese tipo. ¿Sabés qué pasa? Que el Banco Central, en manos de Pese, las diferencias que existen, Pese es un nombre de Alberto Fernández, sí, sí. Las diferencias que existen entre Pese y Massa ya han llegado a una confrontación total de que yo diría de que es digamos una constante de Pese confrontar con Massa, aunque sea inclusive manejándose con la cuestión financiera, ¿no? Sí, lo que pasa es que si ¿Cuál es una herejía total? Sí, si uno en algún momento evalúa la gestión de Pese al frente del Banco Central, desde que no ha logrado nunca frenar la pérdida de reservas internacionales. Exactamente.
Entonces, sacan un instrumento como es el de la dólar soja 1, llamémosle. Bueno, dura 2 meses, 3 meses. Después vuelve a perder las reservas. Sacan el 2. Ahora el 3, que tiene menos efecto por lo que hasta ahora se ha visto que los anteriores. No se puede mantener sin intervención de ningún tipo, sin dar ninguna aclaración, una situación en realidad tan perturbada en el mercado cambiario. Y creo que se va a complicar, ¿sabes por qué? Porque primero la sequía implica un montón de dinero menos que estima un 15, 20, cualquiera. Y están bajando los precios por la soja brasilera. Sí, yo creo que ahora, en el muy corto plazo, tiene que intervenir de alguna manera el central, o con tasas o con títulos, para calmar un poco. No se le puede pedir mucho más al gobierno, no se le puede pedir que haga un anuncio de una reforma, porque el gobierno no tiene credibilidad, pero sí debería hacer esto. Y por otra parte, mirando un poquito más allá del muy cortísimo plazo, la apuesta del gobierno, aunque a algunos sectores del gobierno no le guste, es tratar de conseguir financiamiento o de algunos organismos internacionales, no son cantidades muy importantes, o directamente del Fondo Monetario, que yo creo que es a lo que aspira el gobierno para intentar mostrar una situación de reservas internacionales que, digamos, tranquilice a los que piensen de que vamos camino a un estallido o a una crisis mucho más profunda. Pero bueno, hay que ver cómo eso funciona y sobre todo voy a usar una figura que ya usé una vez cuando hablábamos, si la gente se pregunta, ¿y llegan hasta las elecciones? Y yo sé llegan hasta agosto. Por eso, hasta las PASO. Pero yo sé la figura de un barco, que tiene que llegar al puerto, tiene todas las velas desflecadas. Y bueno, el problema es que no está muy claro quién es el capitán. Y en algún momento el capitán era el que le había declarado la guerra a la inflación, que obviamente la perdió. Después pasó a ser Massa, pero el problema es que el capitán dice, suban las velas, y alguien de la tripulación dice, no, no hay que subir las velas. Bueno, vamos a arriar las velas. No, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Tienen miradas tan distintas en la coalición de gobierno que fíjate vos que cuando Massa esté hablando con el fondo, diciéndole, cambiemos las pautas, adelánteme los desembolsos, difiérame las obligaciones, cuando diga eso y dé como argumento la sequía, que es una cosa cierta, o la guerra es menos cierto, porque la guerra aumentó un poco el precio de los commodities, pero digo, mientras él esté diciendo eso, el jueves, Cristina Fernández de Kirchner va a estar hablando y todo, digamos, la fuerza política... De economía. Y va a hablar de economía y toda la fuerza política está diciendo, bueno, va a decir algo importante, digamos, ¿no? Y en ese algo importante, para la mirada que tienen muchos de los dirigentes de Frente de Todos, va a criticar al Fondo Monetario. Y él va a estar pidiéndole algún tratamiento especial, ¿eh? Por más que en esa placa que estamos viendo, Cristalina Georgieva lo felicitó a Macri, es un lapso que tiene que ver con que el programa económico no es muy distinto. No, lo felicitó a Massa, pero eso fue la primera vez que se vieron. No sé hoy si lo va a felicitar, pero es una situación realmente muy preocupante. Te quiero hacer una pregunta, digo, por tu experiencia, tu trayectoria. ¿Alguna vez viste una situación igual? Uno si recorre para atrás la historia, no muy atrás, no vamos a ir a la crisis del 90, ¿no es cierto? O a la de Gran Depresión del 30, que era otro mundo. Sí. Pero todos recordamos, hubo un momento en que Argentina pasó de tener una tasa de inflación promedio, digamos, del orden del 30%, que fue desde después de la Segunda Guerra hasta mediados del año 75. En junio del 75, Celestino Rodrigo, el ministro de la señora de Perón, produjo aquello que llamamos el Rodrigazo. De ahí en adelante, hasta junio del 85, que se puso en vigencia el Plan Austral, todos los años Argentina tuvo inflación de 3 cifras. Después le costó mucho volver de las 3. Volvió después de una hiper, ¿no? Con la convertibilidad. Y después tuvimos otra situación así también explosiva, que fue la convertibilidad.
estamos con un régimen de alta inflación, se va a cumplir lo que veníamos diciendo de que la inflación es muy difícil de bajar y además el nivel de actividad se va a contraer. Y eso obviamente al gobierno lo desespera. No sé si a Fernández, porque el presidente Fernández da la sensación que dijo, bueno, yo no voy de candidato, bueno, claro, un poco quizás cansado y se tendrán que arreglar sus aliados. Pero la verdad que ha habido esas situaciones y cuando uno las recuerda, realmente es para preocuparse, porque son situaciones que castigan mucho a los que menos tienen y en realidad son a los que piensan que le puede venir bien al próximo gobierno que la cosa estalle antes, me parece que no se dan cuenta que los estallidos de eso son muy crueles con la gente. Alfredito, ¿nos encontramos la semana que viene? La semana que viene nos vemos.